Hola, muy buenas y saludos. Estamos viviendo una intensa primavera electoral. Primavera que para los andaluces venimos arrastrando desde el pasado mes de diciembre, que fuimos también a votar para nuestras elecciones autonómicas. Siendo hoy jueves 11 de abril y teniendo a pocos minutos el inicio oficial de una nueva campaña electoral que nos va a llevar el 28 de abril de nuevo a las urnas, a elegir nuestros representantes al Congreso y al Senado, Televisión Los Palacios, una vez más, pues ofrece este espacio a una representación de las formaciones políticas que van a concurrir a dicha convocatoria, que van a concurrir y además que tienen presencia en Los Palacios y Villafranca, con el objeto de que ellos expongan a los ciudadanos, de que expongan a los vecinos de Los Palacios y Villafranca cuáles son sus propuestas, cuáles son aquellas inquietudes, aquellas iniciativas que quieren desarrollar y que incluyen en sus respectivos programas electorales. Como les avanzo que estoy acompañada, pues lo primero que vamos a hacer es pues saludar a las personas que hoy visitan este set y que visitan Televisión Los Palacios. Por Ciudadanos damos la bienvenida a Fran Rincón, que es número 3, va en la lista como número 3 por Sevilla, al Congreso, y por parte de Ciudadanos, como decimos. Muy buenas, Fran. Buenas tardes, encantado de estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. En representación de Unidas Podemos asiste Miguel Ángel Bustamante, que fuera diputado al Congreso en la última legislatura y que de nuevo es número 3 por Sevilla. Muy buenas, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros la invitación, la iniciativa, y saludar a los vecinos y vecinas de Los Palacios de Villafranca y también del conjunto de la comarca. Muchas gracias. Tengo a mi derecha al representante del Partido Popular, un vecino de Los Palacios y Villafranca, como es Manuel Benítez Mateo, que también, aparte de vecino, es secretario local de comunicación del Partido Popular, como decimos, de aquí, de Los Palacios y Villafranca. Muy buenas, Manuel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y, como no, saludar a todos mis contertulios y a los vecinos de Los Palacios y Villafranca. Muy bien, Manuel. Y por último, por parte del Partido Socialista, se encuentra a debate su secretario general, el secretario general de la agrupación en Los Palacios y Villafranca, de la agrupación socialista, Juan Diego Valverde. Muy buenas, Juan Diego. Muy buenas, gracias por la invitación, como siempre, y esperemos echar un rato agradable, intercambiar ideas sobre todo. Muy agradecidos a todos por vuestra asistencia, que la verdad es que ha sido contundente, rápida, y por eso os mostramos nuestro agradecimiento. Si os parece, les explicamos un poco a los vecinos cómo va a ser este debate, cómo lo vamos a estructurar. Tenemos 5 partes, entre ellas un mensaje inicial y el mensaje final, en el que los representantes políticos pues se van a despedir de nuestros vecinos con sus últimas palabras. Para cada uno de estos mensajes, estos representantes políticos nuestros van a tener 2 minutos. Después el debate pues va a discurrir en lo que es la materia gruesa en 3 grandes bloques temáticos, para los cuales tienen 2 turnos de 3 minutos cada uno. En cuanto a los tiempos, pues iremos marcando un poco, y yo lo que sí os pido es que os respetéis un poquito lo que es el discurso del resto de compañeros. ¿Cómo establecemos el orden de intervención? Pues tanto en el mensaje inicial como en el final, irá marcado por los resultados que cada una de estas formaciones políticas obtuvieron en las últimas elecciones generales aquí en Los Palacios y Villafranca. De esta manera, y de menor a mayor estos resultados, iniciaría el primer mensaje pues Fran Rincón por parte de Ciudadanos, al que le seguiría Miguel Ángel Bustamante por Unidas Podemos.
luego seguiríamos con Manuel Benítez del Partido Popular y Juan Diego Valverde del Partido Socialista. Así que ya sí que yo me callo y queremos escucharlos a todos ellos una vez establecidas las bases de este debate, y empezamos escuchando a Fran Rincón de Ciudadanos y el posicionamiento político con el que se presenta a los vecinos de Los Palacios y Villafranca. Muchas gracias. Buenas tardes, pues yo le planteo a los telespectadores, a todos aquellos que nos están viendo, una pregunta, una reflexión, una cuestión. Si queremos 4 años más de sanchismo, si queremos que Unidos Podemos o Unidas Podemos y Pablo Iglesias negocie los presupuestos generales del Estado, el dinero de todos en la cárcel con Junqueras. Si queremos que la política nacional la determine aquellos que quieren romper España, que la marque Rufián, Otegi o Torra, que llama a los españoles bestias carroñeras, víboras y llenas con una tara en el ADN. Si queremos un sanchismo donde solo se hable del colchón de la Moncloa o de los huesos de Franco. Si queremos un sanchismo que divida a los españoles en rojos y azules. Nosotros no lo creemos. Nosotros creemos que España y los españoles se merecen algo más que estos 40 años de bipartidismo. Estos 40 años que se han dedicado a repartirse los jueces a dedo y a crear una administración paralela para colocar a los amiguetes. Ciudadanos quiere dejar a España, quiere cambiar España y dejar esa España en blanco y negro atrás. Queremos ayudar a la clase media trabajadora, a los autónomos, a los jóvenes, a todos aquellos que levantan las persianas a las 8 de la mañana para avanzar y solucionar los problemas del día a día. Una España donde vivir en un territorio no marque tu futuro, no decida si eres ciudadano de primera o ciudadano de segunda. Queremos una España reformista, dinámica, sensata, europeísta, donde con un proyecto serio y donde se debata de una forma amplia. Hablemos de futuro, hablemos de educación, hablemos de despoblación, de natalidad, de cómo generar más y mejor empleo, de pensiones y de dependencia, de temas serios. Queremos una España de todos y para todos. Muchas gracias, Fran Rincón. Momento ya para Miguel Ángel Bustamante. Sí, muchas gracias. Nosotros, yo creo que toca también rendir cuenta de lo que se ha hecho. Nosotros hemos tenido un grupo confederal que es fruto de la diversidad territorial de España y de la pluralidad de la izquierda. En mi caso he sido diputado de Izquierda Unida al Congreso en la candidatura de Unidos Podemos y ahora me presento también como número 3 en este proceso electoral. Esta legislatura ha tenido 2 fases. Una primera fase de gobierno de Rajoy y una segunda fase de gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que el grupo parlamentario de Unidos Podemos nunca falla en el voto. Hemos sido un grupo claro, que está comprometido con la defensa de los trabajadores y trabajadoras, con los derechos, con los servicios públicos, y de hecho votamos en contra de la investidura de Rajoy. Dijimos que había mayoría para sacar al Partido Popular de la Moncloa después de los 4 años, 2011-2015, de recorte, de desigualdad, de pobreza, de precariedad y de ataque al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Ahí el PSOE se abstuvo y Rajoy llegó al gobierno. Ha sido el grupo que más insistió en sacar al Partido Popular de la Moncloa, porque entendíamos que había números. Después de la primera sentencia de la Gürtel y el escándalo de la corrupción, fuimos capaces de convencer al Partido Socialista que presentara una moción de censura. Y nos hemos batido el cobre en los presupuestos generales del Estado por intentar mejorar las condiciones materiales de vida de los españoles, de las españolas, de los trabajadores y trabajadoras. Y entendemos que, como grupo parlamentario que más iniciativas ha presentado en esta legislatura, que ha hecho un trabajo descomunal en defensa de los trabajadores y trabajadoras, somos un proyecto futuro y somos un proyecto en el cual la gente entiende que somos garantía de que las pensiones suban, como hicimos en el acuerdo de los presupuestos, que suba el salario mínimo, que suban los permisos de paternidad o que suba lo presupuestado para dependencia. Por tanto, entiendo que somos un grupo con un proyecto de futuro, un proyecto de España para la mayoría social, que combata las desigualdades, que combata la precariedad laboral y que mejore las condiciones de vida de la mayoría social, que son los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Le damos ya paso a Manuel Benítez del Partido Popular para que haga su primer posicionamiento político. Muchas gracias. Yo creo que todos coincidimos en que las próximas elecciones del día 28, pues bueno, no son unas elecciones al uso.
no son como las elecciones que se han celebrado en España desde que disfrutamos de democracia, ¿no? Son unas elecciones en las que nos vamos a debatir y en las que vamos a decidir sobre algo muchísimo más serio, como es la unidad de España. Es la unidad de España y es el consenso y es la situación de convivencia que todos los españoles nos dimos con la Constitución de 1978 y que hoy por hoy, pues bueno, se pretende dinamitar. Se pretende dinamitar en virtud de un pacto, de un extrañísimo pacto entre un partido socialista, desconocido hasta por sus propios, de una izquierda radical, una izquierda llena de casoplones y privilegios, y de unos nacionalistas y de unos independentistas. Todo este conglomerado, pues lo que pretende, ni más ni menos, es que reventar y dinamitar el consenso social, la paz, que todos los españoles nos dimos pacíficamente, repito, en la Constitución de 1978. Hemos podido ver cómo el señor Sánchez accede a la Moncloa, erigiéndose como adalid de la transparencia, de la higiene democrática y demás. Bien, en contraposición hemos podido ver también perfectamente cómo a este adalid de la transparencia, pues en menos de 100 días tuvieron que dimitir 2 ministros, por no hablar de una tercera, que digo que es mejor no hablar. Hemos visto también cómo se manipula a la abogacía del Estado dándole instrucciones de calado independentista. Hemos visto también cómo, pues bueno, se manda a un lugarteniente, como es el señor Pablo Iglesias, a negociar unos presupuestos generales del Estado con un independentista encarcelado. Y bueno, hemos visto clamorosamente cómo se acepta o se propone la figura de un relator, como si el conflicto entre una región de España y el resto de España fuese un conflicto entre dos estados soberanos. Realmente, ya os digo, abominable. Esto tiene que terminar. Esto tiene que terminar y esa terminación viene de la mano de la normalización que tiene que hacer el Partido Popular, volviendo a la Constitución y volviendo a hablar de lo que realmente le importa a España, que es empleo, juventud, cultura y economía. Vale, muchas gracias, Manuel. Juan Diego Valverde, momento de ese primer posicionamiento del Partido Socialista. Bueno, pues las elecciones del 28 de abril es una oportunidad y pensando sobre todo en los vecinos de Los Palacios y Villafranca y las vecinas, una oportunidad porque no lo que hemos aguantado estos 4 años tiene que ver con la ruptura de España. No está en juego la ruptura de España, no está en juego la ruptura de la Constitución. No, lo que está en juego son políticas sociales que afectan a los vecinos y a las vecinas de Los Palacios en su día a día. Y eso viene de manos del Partido Socialista. Y en solo 9 meses hemos visto cómo se han puesto en práctica medidas sociales que no han tenido ocasión ni han querido poner en marcha durante 7 años desde el gobierno del Partido Popular y desde el gobierno de Rajoy. Esas políticas cercanas que afectan a los vecinos y a las vecinas de Los Palacios, por ejemplo, cumplir con un deber moral con los pensionistas de este país. El Partido Popular en 7 años, y esto me lo decía un vecino esta mediodía en una cafetería de Los Palacios, le subió en 7 años 7 euros la pensión a esos pensionistas que han aguantado la crisis de sus familiares y de sus familias gracias a esa pensión. Había un deber moral con ellos, para con ellos, que no se estaba cumpliendo. El Partido Socialista era consciente de esa deuda que había y en solo 9 meses ha cumplido, ha revalorizado las pensiones. Ese mismo vecino, lo que antes era un aumento de 7 euros, hoy, gracias al Partido Socialista, es un aumento de 20 euros, un 3%, y eso facilita la vida a la gente, a nuestros vecinos de Los Palacios y Villafranca. Y ni está en juego la ruptura de España, ni la Constitución, ni nada parecido. Es tiempo de hablar de políticas sociales que lleguen a la gente y no mentir, ni crispar, ni engañar a la gente, porque las políticas que llegan a los vecinos es más sencilla y va a llegar de mano del Partido Socialista. Muchas gracias, Juan Diego. Pues vamos a entrar ya, si os parece, en materia con el primero de los bloques, que se va a centrar precisamente en la política económica y social, y queremos saber las propuestas que nos traen nuestros invitados de hoy. Les decía que este turno de palabra va a ir cambiando conforme vayamos avanzando en los bloques temáticos y vamos a empezar en este caso con el representante de Unidas Podemos. Recordad que tenéis en este caso 3 minutos, pero 2 turnos. Vale, Miguel Ángel. Vale, estupendo.
Sí, en España hoy se produce más riqueza que nunca, ¿vale? El PIB está en 1,14 billones de euros, el tercer trimestre de mayo de 2008 estaba en 1,11 billones, que fue el pico máximo, y a partir de aquí una recuperación económica que hace que España sea más rica que nunca. Sin embargo, existe más precariedad, más desigualdad y más pobreza, y es consecuencia de las políticas neoliberales que aplicó el gobierno del PSOE con Zapatero y el gobierno del PP con Mariano Rajoy y el Partido Popular. Políticas neoliberales como fueron las reformas laborales, la reforma laboral del año 2010 y la del 2012. El 2010 de Zapatero, nosotros tuvimos la huelga general que convocaron los sindicatos, que hizo que el despido pasara a 45 días por año trabajado a 33. La del año 2012 del Partido Popular, que fue una vuelta a tuerca mayor, de 33 a 20, 8 además pagadas por el Fondo de Garantía Salarial, máximo 2 anualidades. Eso da lugar a que muchas empresas destruyan empleo de trabajadores y trabajadoras que tenían derecho, que tenían convenio, que tenían buenas condiciones, y en su lugar se precariza el empleo y se contratan nuevos trabajadores con sueldos de miseria. Después, eso tiene o afecta o da lugar a que la seguridad social recaude menos como consecuencia de las cotizaciones, empleo más precario, cotizaciones más bajas. En el año 2011, después de su reforma laboral, el gobierno de Zapatero aplicó una reforma al sistema público de pensiones, aumentando la edad de jubilación de 65 a 67 años y el número de años para obtener cotizados para obtener la máxima pensión. En el año 2013, después de su reforma laboral de Rajoy, como sabía que iba a haber menos ingresos para la seguridad social, aplican una nueva reforma al sistema público de pensiones que hace que las pensiones suban el 0,25 cuando los precios, por ejemplo, la luz está subiendo al 9%, el gas al 6%, y por lo tanto los pensionistas cada año perdían poder adquisitivo, les subía la pensión 1 euro, 1,20, un 0,25, pero les subían los precios mucho más. Entonces, esas han sido las políticas que ha aplicado el PSOE y el PP en los últimos años y que han dado lugar a más pobreza, más precariedad, más desigualdad, con recorte también en servicios públicos. Nosotros nos comprometemos a derogar las dos reformas laborales, la del año 2010, la del año 2012, y a blindar el sistema público de pensiones frente a los partidos políticos de la derecha, que lo que buscan es privatizar las pensiones, que la banca haga negocio con las pensiones, que las aseguradoras hagan negocio con las pensiones y que, por tanto, ese dinero, esa cantidad de dinero que mueve la Seguridad Social, que son 120.000 millones de euros al año, pase a manos privadas. Nosotros vamos a blindar las pensiones y queremos además recuperar derechos que se habían perdido. Vamos a recuperar los 65 años para la edad de jubilación, vamos también a derogar las dos reformas laborales, a blindar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a subir el salario mínimo más todavía, que Casado los quiera bajar, nosotros lo queremos subir aún más para acercarnos a los países del entorno europeo, y vamos también a luchar desde lo público para que el Estado sea un motor en la economía, haya una banca pública y se pueda generar empleo. Nosotros tenemos en el programa la creación de 1 millón de puestos de trabajo en este primer año de legislatura. Muchas gracias, Miguel Ángel. Le damos ya el primer turno de este primer bloque a Manuel Benítez. Muchas gracias. En principio, pues bueno, comentar a mi contertulio que ese vecino de los Palacios quizás le debía agradecer esa subida de las pensiones al señor Rajoy. Pues bueno, el Partido Socialista lo único que ha hecho ha sido trabajar sobre el presupuesto que ya aprobó en esa partida en concreto y en muchas más. En principio, pues bueno, comentarle... ¿Cuál es la mejor política social que puede llevar a cabo un gobierno? A mí, escuchando al contertulio de Unidas Podemos, pues bueno, me parece todo excelente, Pero claro, es lo que usted dice, ahora viene la aplicación. ¿Y cómo se aplica? O sea, esa política social, ¿cómo se aplica? Fundamentalmente creando empleo. El empleo, la creación de empleo es la base de la política social. ¿Y cómo se crea empleo? Empleo no se crea aumentando exacerbadamente el gasto público. Empleo tampoco se crea con una política fiscal impositiva que ahogue al contribuyente. Pregúntele usted al taxista o al transportista que le aumentan el gasoil, si él puede crear empleo. Pregúntele usted al autónomo, que le suben la cuota del autónomo, si él puede contratar cuando le suben las cotizaciones sociales. En definitiva, ya os digo, menos presión fiscal y menos gasto público. Creación de empleo, el Partido Popular lo ha demostrado sobradamente cuando ha gobernado. ¿Cuántos millones de parados dejó Zapatero? ¿Y cómo remontó el señor Rajoy? O fijémonos en estos 9 meses de gobierno socialista, 130.000 parados más, 130.000 parados más. En definitiva, pues bueno, la política social tiene una base fundamental que es la creación de empleo.
A las empresas, evidentemente una mayor presión fiscal a las empresas hace que minore la inversión, con lo cual también dificulta la creación de empleo. Yo quisiera que la política económica del gobierno socialista fuera como la del Partido Socialista, pero no la de este Partido Socialista, sino como la de Portugal. El Partido Socialista portugués salió de la crisis con minoración de impuestos, con minoración de carga fiscal, con minoración del gasto público y estableciendo una serie de bonificaciones para las empresas que se establecieran en Portugal. En definitiva, creo que esta es la clave de la política. Todos queremos un estado de bienestar magnífico y maravilloso, pero eso solamente es posible en base a dos criterios. Primero, minoración de impuestos y segundo, minoración del exacerbado gasto público. Muchas gracias, Manuel. Juan Diego. Bueno, escuchando al compañero del PP, parece que fuera mentira que hace solamente un año quien gobernaba este país era el PP. Entonces, ahora hablamos, explicáis esto, que parece que hiciera años. No, hace tan solo un año gobernaba el PP. Habéis tenido 7 años para poner en marcha políticas y lo que parece ahora que todo lo que no funciona es responsabilidad del PSOE, que solo ha podido gobernar durante 9 meses. Entonces, querer trasladar esa idea al público es un poco, bueno, irrisoria cuanto menos. El Partido Socialista sabe que en materia de empleo y de economía hay mucho trabajo que hacer. Y lo primero que hemos hecho en tan solo 9 meses es aumentar el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Y vosotros, cuando digo vosotros me refiero al Partido Popular, habéis trasladado que la economía de este país se iba a ir al traste porque se iba a poner en valor un derecho fundamental, es que los trabajadores tuvieran un sueldo digno. Pues aquí parecía que este país se iba al desastre por un salario mínimo interprofesional de 900 euros. Cuando hace un año también todos compartíamos, incluso en las redes sociales, todos lo hacíamos, en una comparativa entre el salario mínimo interprofesional en otros países de Europa y el que había establecido en España, y hablábamos de ello como una comparación negativa hacia nuestro país, como una evidencia de falta de competitividad en la economía y en los salarios de los trabajadores. Bueno, pues el PSOE se ha puesto manos a la obra. En solo 9 meses ha hecho la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la historia. Y además nuestro compromiso es seguir elevando ese salario mínimo interprofesional, porque no es otra cosa que trabajar por los derechos de los propios trabajadores. Por eso, entre nuestras medidas está continuar con esa defensa de los trabajadores a través de un estatuto de los trabajadores, orientado a afianzar aún más los derechos de esas personas que todos los días se levantan, como decía el compañero de Ciudadanos, a levantar la reja. Pues claro, es que todo lo que queremos que trabaje mucha gente, es que a veces trasladamos las conversaciones y la política como queriendo evitar que el compañero de otro partido o la gente que se identifica con otro partido no se ve afectado por los mismos problemas. Pues tenemos los mismos problemas. Por quedar claras la posición y las propuestas del Partido Socialista, vamos a ir encaminados a establecer 3 tipos de contratos. Delimitar la tipología de contratos para facilitar toda la burocracia y todos los temas que ensucian el poder ser contratado y que atrasan todo. 3 tipos de contratos: un contrato indefinido, un contrato temporal y un contrato en práctica, orientado principalmente para que los jóvenes tengan un fácil acceso a ese primer puesto de trabajo que facilite su acceso al mercado laboral y a establecer un proyecto de vida que creo que en nuestro programa está bien referenciadas las oportunidades para los jóvenes sobre todo. Muchas gracias, Juan Diego. Vamos a cerrar este primer turno del primer bloque con Fran Rincón. Muy bien, muchas gracias. Yo no voy a entrar en el tú más que no tienes acostumbrado el bipartidismo, ¿no? Voy a intentar explicar para que los que nos están viendo, los vecinos y vecinas de Los Palacios, entiendan lo que Ciudadanos va a aportar a España, ¿no? Está claro que nos encontramos en un entorno económico frágil. Hay mucha incertidumbre por el Brexit, los nacionalismos, los populismos de izquierda y los populismos de derecha. Tenemos que decir que el segundo déficit más alto de la Unión Europea lo tiene España y además tenemos una deuda enormemente elevada.
El FMI acaba de bajar una décima las previsiones de crecimiento de la economía española hacia menos 48 horas, ¿no? Para Ciudadanos hay 3 ejes prioritarios, ¿no? Uno, el capital humano. Yo creo que tenemos que poner la educación en el centro del debate, ¿no? Somos el segundo país de la Unión Europea en abandono escolar temprano. Por lo tanto, queremos un Plan Nacional de la Educación que no lo derogue el gobierno de turno, como ha sido estos últimos 37 o 40 años, ¿no? El empleo, la segunda prioridad. Generamos más desempleo y precariedad que nadie. Hay una extrema dualidad y una extrema temporalidad. 1 de cada 3 trabajadores son pobres a pesar de que trabajan, pero no ingresan lo equivalente al salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque entra y sale continuamente del mercado de trabajo, ¿no? Por poner un ejemplo, hace muy poquito que Ciudadanos y el Partido Popular han empezado a gobernar en Andalucía y nos hemos encontrado con más de 300.000 familias en las que todos sus miembros están en paro o con los problemas de los jóvenes que muchos tienen que irse porque no encuentran y no pueden emprender en su tierra, ¿no? Y por supuesto el dinero de los parados que el gobierno socialista se lo dedicaba o se lo gastaba en prostíbulos y en fiestas varias, ¿no? Y sobre todo las instituciones, ¿no? Tenemos que conseguir generar confianza otra vez en las instituciones que el bipartidismo ha colonizado, ¿no? Y la han convertido en chiringuitos para amiguetes ineficientes, ¿no? En este gobierno de Andalucía hemos cerrado 84 consorcios en estos 3 meses escasos de trabajo, ¿no? Políticas reales, es lo que queremos que los ciudadanos sepan, ¿no? Va a haber una revolución fiscal en Andalucía, hemos bajado los impuestos, como decía el compañero del Partido Popular, vamos a acabar con la discriminación en Andalucía, que tenía una presión fiscal muy elevada, y vamos a dinamizar la economía para que las familias y los empresarios tengan mayor liquidez, ¿no? Eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que era un clamor social y que por fin en Andalucía se ha erradicado y que queremos llevarlo también al resto de España, ¿no? Bajada del IRPF, que si bajamos el IRPF vamos a generar mayor riqueza, va a tener más dinero en el bolsillo los ciudadanos, se va a consumir más inversión y más creación de empleo. Y por último los autónomos. Los autónomos, este colectivo estaba machacado y exprimido, ¿no? Y Ciudadanos lo ha puesto como prioritario, ¿no? 24 meses de tarifa plana, la tarifa súper reducida para las mujeres del ámbito rural y los padres y madres que tengan hijos en los siguientes 2 años no pagarán cuotas de autónomo, ¿no? Por lo tanto, hechos, realidades y políticas concretas. Muy bien, como tenemos 2 turnos por cada bloque, ahora es el momento de rebatir las opiniones de los compañeros. Sí. En relación a las pensiones, que para nosotros es fundamental que sean públicas y que tengan poder adquisitivo y que suban al menos conforme lo que suben los precios, nosotros nos comprometemos, ya presentamos un proyecto de ley y nos comprometemos a que si tenemos capacidad de gobernar, hay correlación de fuerza que permita el gobierno de Unidas Podemos, el gobierno de la izquierda, a blindar las pensiones por ley. Actualmente, con la reforma del PP, la subida de las pensiones más del 0,25 se deben a reales decretos y por tanto hay que evitar que cada diciembre tenga que haber un decreto ley que blinde las pensiones o que haga que las pensiones suban conforme al IPC. Nosotros nos comprometemos a blindar por ley, como estaba antes, que las pensiones suban conforme al IPC. La derecha habla de impuestos. Hay impuestos que son buenos para la mayoría social y hay impuestos que son malos. El Partido Popular, también el PSOE, ha subido el IVA. El IVA lo pagamos igual, todos los trabajadores y trabajadoras, que Botín o la familia real. El IVA lo pagas cuando consumes y pagas el mismo porcentaje. En España estaba al 16%, el PSOE lo subió al 18% y el PP lo subió al 21%. La primera medida del nuevo gobierno de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía ha sido bonificar al 99% el impuesto de sucesiones, algo que el compañero Ciudadano está orgulloso, pero que nosotros criticamos de la izquierda y entendemos que es una medida muy mala y muy negativa para los servicios públicos en Andalucía. El impuesto de sucesiones, en la legislatura anterior en Andalucía, lo pagaban aquellas personas que heredaban más de 250.000 euros. Ciudadanos y PSOE, con Susana Díaz, se pusieron de acuerdo para subirlo a 1 millón de euros. De tal forma que, para pagar ese impuesto, imaginemos a las personas que nos están viendo que nosotros 3 somos hermanos y heredamos el 1 millón de euros, yo 1 millón de euros y usted 1 millón de euros.
Por tanto, es un impuesto que paga la minoría de los andaluces, el 0,7% de los andaluces. Y ellos lo han bonificado el 99% para que ese 0,7% más rico en Andalucía deje de pagarlo. Eso va a ser más de 200 millones de euros que Andalucía va a dejar de ingresar y que equivale al salario de 4.000 maestros, 2.500 médicos. Por tanto, una pérdida de recursos para lo público y que no es bueno para la mayoría social. No me vendáis que el impuesto de sucesiones, eliminarlo es bueno para la mayoría social, es bueno para ese 0,7% de ricos andaluces a los que Ciudadanos, Vox y PP representan, en tanto en cuanto ha sido la primera medida que han puesto sobre la mesa. Nosotros, la gente sabe que la subida del salario mínimo es obra del Grupo Parlamentario Unidos Podemos y que, estando nosotros en el Gobierno, teniendo fuerza, vamos a subir el salario mínimo aún más, hasta 1.300 euros a lo largo de la próxima legislatura. El salario mínimo en España este año ha subido 165 euros en un solo año, de 735 a 900. En el año 2010 estaban 633 con el PSOE, subió 7 euros hasta 641. Después, en el año 2012, se quedó en 641, congelado. Entró Rajoy a 645, 4 euros, a 645 en el 2014, congelado, a 648 en 2015, 3 euros, a 655 en 2016. Es decir, en 7 años el salario mínimo subió 27 euros. Nosotros hemos conseguido una subida de 165 euros en un solo año y entendemos que los trabajadores y trabajadoras, si tienen más dinero en los bolsillos, se genera más puestos de trabajo porque la economía se mueve, los trabajadores y trabajadoras consumen y tienen más posibilidades de... Muchas gracias, Miguel Ángel. Manuel. ¿Mi turno? El turno de Manuel, el turno del Partido Popular. Muchas gracias. En principio, pues bueno, me parece una frivolidad, y eso se lo digo sin acritud, que usted llame ricos andaluces a aquellos que han tenido que renunciar a una herencia por no poder pagar los impuestos. Eso me parece una frivolidad y se lo digo sin acritud. Se pagaban la tasa municipal, ¿no? De bien, que lo paga el 0,7. Yo creo que bueno que la empiria nos lo demuestra. Son muchísimas familias andaluzas las que han perdido... Eso no es el impuesto de sucesiones. Las que han perdido bueno, el poco patrimonio que le han dejado sus padres y que se ha conseguido con el esfuerzo y con el sudor, y me parece una frivolidad decir que el impuesto de sucesiones es un impuesto de rico. Un impuesto de rico, yo creo como que no. Bien, de todas formas, ya hemos empezado en Andalucía y ahora vamos a seguir avanzando a nivel nacional, porque el impuesto de sucesiones se va a eliminar. El impuesto de sucesiones, nosotros lo que hemos podido, cualquier comunidad autónoma, es bonificarlo porque es un impuesto cedido y tiene que ser el Gobierno de la Nación, o sea, a nivel estatal, el que elimine el impuesto de sucesiones. Este ya está en proyecto. La práctica es eliminarlo. Bien, bueno, pero Pablo Casado va a eliminar el impuesto de sucesiones a nivel de toda España, con lo cual, no, para que haya más ricos andaluces que puedan renunciar a su herencia. Bien, en principio, pues bueno, vamos a dejar aparcado ese debate porque yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. En definitiva, yo creo que este tipo de política económica es el que hace posible la política social que requiere el estado de bienestar, bajadas de impuestos. E insisto en minoración del gasto público. Una política social con creación de empleo que permita también un acceso a la vivienda. La vivienda entraba dentro de este bloque temático y creo que no lo hemos tocado, si lo hemos tocado ha sido de puntilla. La vivienda sigue siendo un problema fundamentalmente para los jóvenes. La vivienda es un derecho constitucional que está recogido en nuestro texto magno y que, bueno, en principio me parece que nos estamos olvidando de este derecho constitucional y de esta necesidad, sobre todo para el proyecto de vida de los jóvenes. El Partido Popular, en materia de vivienda, cuando ha estado gobernado, ya ha demostrado sobradamente el número de familias que se beneficiaron de subvenciones al alquiler fue bastante alto. Y bueno, y en este sentido, pues demostrar el apoyo a la rehabilitación de vivienda, tanto en cascos urbanos como en cascos históricos, a viviendas de mayor eficiencia y a viviendas sobre todo de mayor accesibilidad. Tenemos un programa de vivienda bastante ambicioso, un programa de vivienda en el que se va a favorecer seguros para que las contingencias entre arrendador y arrendatario, derivadas del impago de renta o derivadas de los posibles perjuicios que pueda ocasionar el inquilino, pues se reparen. Vamos también a facilitar unos sistemas de arbitraje para que los pequeños conflictos entre arrendador y arrendatario pues bueno, no tengan que judicializarse. En definitiva, una serie de medidas en apoyo de la juventud, en apoyo de esta economía más activa y, en definitiva, en protección de los más desfavorecidos.
Muchas gracias, Manuel. Pues continuamos en este segundo turno del primer bloque con Juan Diego Valverde. Juan Diego. Sí, yo creo que está claro aquí en el debate dónde están los intereses de unos partidos o de otros. Veréis, el impuesto de sucesiones, ya lo han dicho, ya fue cambiado y ya solo tenías que pagar prácticamente si heredabas más de 1 millón de euros. Entonces, si de verdad queremos facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, el interés debería ir en otro sentido y no facilitar que las familias que pueden heredar 3 millones de euros no creo que tengan muchos problemas para el acceso a la vivienda. El problema para el acceso de la vivienda lo tienen los jóvenes que tienen que encontrar facilidades para entrar en el mercado de trabajo. Simplemente, hoy un ejemplo muy sencillo. Aquí donde estamos, en esta sala, tenemos la oportunidad de estar siendo grabados por jóvenes que están teniendo acceso a un empleo gracias a unos planes de empleo de la Junta de Andalucía que puso en marcha el Partido Socialista antes de salir del gobierno. Pues eso es pensar en los jóvenes, es un plan de empleo para jóvenes, para que tengan un acceso a un empleo que amplíen su currículum y que gracias a ese plan de empleo y a ese currículum mejorado puedan tener mayor facilidades para el empleo, por consiguiente mayor facilidad para su vida y poder así tener acceso a viviendas dignas. Viviendas que en nuestro programa tendrán una regularización para que los alquileres que están elevándose a cifras prohibitivas para los jóvenes, pues tengan una regulación y que de verdad puedan ser fácil para estos jóvenes tener una vivienda en alquiler. Y vuelvo a decir que cada uno pone el foco en lo que le interesa, porque también el compañero de Ciudadanos sacaba pecho de las rebajas fiscales que pone en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía a través del IRPF para renta de entre 60.000 y 120.000 euros. Pues bien, no creo que aquí en Los Palacios, donde estamos, la mayoría de los vecinos no tienen renta entre 60.000 y 120.000 euros. No, esa rebaja fiscal es para otra gente, no para la mayoría de los vecinos. No creo que el vecino que me ve ahora, la vecina que me ve, tenga la mayoría de ellos rentas por encima de los 60.000 euros. Entonces, son rebajas fiscales siempre dirigidas a un sector que no facilita la igualdad. No, si queréis facilitar la igualdad, el mayor consumo para las familias, hay otras medidas como el aumento del salario mínimo interprofesional, aumentar las pensiones, ese tipo de medidas que es lo primero que se ha puesto en marcha el Partido Socialista. Está claro donde cada uno de los partidos tiene su prioridad y está excelente, está genial que lo pongamos aquí encima de la mesa porque lo van a poder ver los vecinos a través de estas imágenes y de este debate. Muchas gracias, Juan Diego. Pues vamos a cerrar este primer bloque ya con la postura de Ciudadanos y de Fran Rincón. Bueno, simplemente con respecto al impuesto de sucesiones, ya he dicho que era un clamor social, ¿no? Yo creo que los que nos están viendo saben que lo que han trabajado durante toda su vida con el sudor de su frente y que han tributado y pagado sus impuestos, lo que no tiene que ser es tributarlo por segunda vez. No es de recibo, yo creo que ellos lo entienden, ¿no? Yo creo que no es progresista gastarse más de lo que uno tiene, ¿no? A mí me gustaría subir el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros, ¿no? Pero luego, si no sube... si no se sube la productividad, al final lo que estamos haciendo es que se va a despedir a más gente, ¿eh? De hecho, la Comisión Europea y el Banco de España dice que con la subida del salario mínimo internacional se van a perder miles de empleos, ¿no? No ha pasado, ¿eh? Sí. Con los datos del paro no ha pasado. Sí. En segundo lugar, el tema de las pensiones, que también lo has tocado. Recuerdo que en los presupuestos generales del Estado del año 2018, Ciudadanos votó a favor de la revalorización de las pensiones al IPC, ¿no? El problema de las pensiones, porque aquí el compañero de Unidas Podemos habla que se blinden. Miren ustedes que en el artículo 50 de la Constitución ya se establece que hay que garantizar las pensiones a nuestros ciudadanos. De la calle, está, de las pensiones. Está ya en la Constitución. Lo que tenemos que hacer los legisladores es cumplirla. Y si cumplimos la Constitución, vamos a defender las pensiones, ¿no? El problema de las pensiones, porque claro, nosotros lo que queremos es revalorizarla al IPC, lo que hay que mantener es su sostenibilidad en el tiempo. Es que entre 1957 y 1977
han nacido en España 14 millones de personas que en los próximos años se irán incorporando al sistema de pensiones. Por lo tanto, hay que defender las pensiones públicas, por supuesto. Pero señores, hay que hacerlas sostenibles. Nacen poca gente. No, es que en el año 2050 la OCDE dice de cada 100, 76 personas serán pensionistas. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo serio y de consenso. Y el pacto de Toledo del año 95, los partidos políticos decidieron sacar de la arenga política el tema de las pensiones, no tirarnos los trastos con las pensiones. Está el pacto de Toledo, todos los partidos políticos están ahí representados y ahí es donde tenemos que garantizar las pensiones de hoy y sobre todo las pensiones del futuro, ahí, y quitarlo del debate político. Pero volver al debate político porque han estado en riesgo. La hucha de las pensiones ha estado en riesgo. Fue el Partido Socialista... PP, por eso ha salido, porque ha corrido un alto riesgo las pensiones. Pacto de Toledo, con consenso, con diálogo. Que ha corrido peligro, por eso está en el debate. Hay un elemento que es falso, que es que el impuesto de sucesiones lo paga el 0,7% los andaluces. Lo que sí paga otra gente es la tasa municipal o si tienen que dejar la herencia cuando tienen deuda, cuando heredan deuda y entonces renuncia a la herencia para no contraer esa deuda. Yo estoy convencido que los vecinos y vecinas lo van a entender perfectamente y entienden que lo que han tributado no hay que tributarlo por segunda vez. Pero eso no lo habéis quitado. Yo sé que el debate está muy Eso no lo interesante, habéis quitado. pero decíamos que Fran Rincón concluía el... Sí, por mi parte, perfecto. Entonces cambiamos de tema, ¿vale? Y nos vamos al segundo bloque para centrarnos ahora en solidaridad territorial, financiación autonómica y España rural. Otro tema importante y donde seguramente vamos a escuchar aspectos muy interesantes que va a iniciar Manuel. Muchas Benítez gracias. por el Partido Popular. Pues bueno, yo creo que no cabe duda y todos coincidiremos en eso, en que la solidaridad territorial en España pues deja mucho que desear. Deja mucho que desear, pero no de ahora, sino que deja mucho que desear desde que se estableció el Estado de las Autonomías. Se estableció un Estado de las Autonomías con unos principios de solidaridad entre territorios y hemos visto a lo largo de toda nuestra historia constitucional cómo pues bueno, ha habido un distanciamiento bastante visible entre unas regiones y otras. Así, pues bueno, como ejemplo gráfico podemos ver cómo Cataluña tiene sus 4 provincias conectadas por alta velocidad y en Extremadura todavía los trenes pues circulan por traviesas del siglo XIX. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, esto se debe fundamentalmente a las concesiones que se han hecho, que se han ido haciendo a lo largo de todo este periodo a nacionalistas, hoy independentistas. Entonces, desde el Partido Popular, ¿qué es lo que le proponemos? En primer lugar, ponerle freno a esto. Ponerle freno a esta situación, o sea, no aumentar en ese distanciamiento entre regiones españolas, plantarnos y negociar una financiación autonómica basada en unos principios de equidad, de justicia y de solidaridad. Una financiación autonómica en el que se negocie una administración central con todas las comunidades autónomas y no una financiación autonómica negociada por una administración central y una autonomía a título particular, como hizo el señor Zapatero. En definitiva, insisto, criterios de igualdad, criterios de solidaridad para evitar todo este desequilibrio que realmente, y creo que todos coincidimos, que existe en la financiación autonómica. La España rural, importantísima, importantísima y por supuesto olvidada y dejada de la mano. Una España rural en la que hemos visto, pues bueno, el primer masazo que le ha dado el señor Sánchez ha sido subir el sello agrícola, ya que estamos aquí en una población eminentemente agrícola, como en Los Palacios, a 120 euros. Eso será para crear empleo. Luego Eso será para crear empleo. Eso de eso bien, no decís nada, ¿no? Bien. Ya Frente a la postura socialista y comunista en las negociaciones de la política agraria común, pues bueno, pidiendo plazos. Tenemos referencia a la política económica de negociación de la política agraria común que hizo el señor Arias Cañete, o que hizo la señora Tejerino. En definitiva, ya os digo, frente a la Unión Europea hay que mantenerse firme frente a los recortes que ellos pretenden, y esa posición, y esa negociación, y esa política siempre la han conseguido los dirigentes del Partido Popular. Apoyar, por supuesto, a la población rural, en el sentido de establecer planes estratégicos sectoriales, en el sentido de establecer programas de desarrollo a núcleos rurales, mediante el desarrollo de políticas que apoyen la actividad cinegética, la casa tan denostada por algunas formaciones políticas. La casa da muchísimo empleo, la casa da muchísima riqueza a muchas poblaciones.
Por supuesto, el turismo rural es muy importante. El turismo rural es un motor económico que tenemos que desarrollar y que tenemos que potenciar, sobre todo en poblaciones de Andalucía, donde disfrutamos de este clima, que es una envidia para el resto de España y para el resto de Europa. Muy bien, Manuel, ¿turno ahora para Juan Diego? Vale. El Partido Socialista cree en la España de las autonomías, aunque evidentemente se puede mejorar y en ello estamos, pero creemos firmemente en que el proceso y las autonomías en nuestro territorio no hacen más que fortalecer la estructura de nuestro Estado. Por ello la fortaleceremos y además creemos que hay que aumentar también y mejorar la redistribución económica entre las distintas administraciones, pero no solo de la administración autonómica, sino también de la administración local. Y tenemos establecido una fórmula para mejorar esa redistribución en economía y que de verdad llegue a las administraciones que están más cerca de los vecinos, de las vecinas, de los habitantes de, por ejemplo, nuestro municipio. Con lo que tiene que ver con el ámbito rural, creo que sacar pecho de los ministros de Agricultura del Partido Popular es un graso error, porque aquí en los palacios la gente conoce muy bien el trabajo que se hace para, por ejemplo, pelear por una política agraria común que de verdad beneficie a nuestros agricultores. En eso la experiencia del Partido Socialista es la más solvente, desde luego, y la experiencia de, por ejemplo, el ministro Planas en ese asunto es aplastante. Y sabemos que tenemos que seguir trabajando para que no nos recorten los derechos de esa política común establecida hoy. Y tenemos el compromiso de que a la España rural, que está tan en peligro, lleguen las infraestructuras. Tenemos un compromiso serio con las infraestructuras y además eso aquí en los palacios es muy importante porque tenemos 3 pedanías, Chapatales, El Trobal y Maribáñez, que acusan mucho la falta de infraestructura que no se les facilita. Una cosa muy sencilla, acceso a nuestros poblados a través de las carreteras. Eso pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que durante 7 años ha estado bajo el control de un ministerio del PP. 7 años que han hecho que las carreteras, los accesos, tanto a esas poblaciones como al resto de caminos rurales que pertenecen a la Confederación, estén en un estado lamentable. O sea, 7 años después nos vuelven a decir que sí, que ahora quieren hablar de las infraestructuras, pues han tenido la ocasión durante 7 años de demostrar que les importa el ámbito rural. Aquí en los palacios, como digo, en esas 3 poblaciones, en esas 3 pedanías, tienen la experiencia del olvido por parte del Partido Popular. Que nos dejen de contar milongas, porque ya después de esos 7 años sabemos que no van a ser así. Infraestructura para poder anclar y fijar las personas al territorio, que no tengan que abandonar esas pedanías, esos poblados, por la falta de servicios. Hay que mejorarlo y el Partido Socialista tiene una sensibilidad especial por el ámbito rural y por las pequeñas poblaciones. Muchas gracias, Juan Diego. Turno para Fran. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Ciudadanos es el único partido que defiende el mismo modelo y la unidad de España en cualquier lugar del territorio nacional, ya sea en Tarifa, ya sea en los Palacios de Villafranca, en Madrid o en Alsasua, que también ahí los compañeros del Partido Socialista nos llamaron provocadores por ir a apoyar a los compañeros de Alsasua, como si tuviéramos que pedir permiso por movernos por nuestro territorio nacional, ¿no? Luego están las ocurrencias, pues el señor Sánchez habla de la nación de naciones, que no sé si eso significa tener privilegios o españoles de primero y españoles de segunda. Nuestros compañeros de Unidas Podemos hablan del derecho de autodeterminación de los pueblos, hablan de referéndum, que me parece que es una absoluta irresponsabilidad plantearlo, y ya se ve, ¿no?, que hay un problema de convivencia en Cataluña, donde la sociedad está fracturada y empobrecida, con la pérdida de más de 4.000 empresas, ¿no? Ciudadanos ha defendido y ha denunciado el cuponazo vasco, que se hace de forma insolidaria y de forma opaca, y los compañeros de Ciudadanos en Cataluña literalmente le están partiendo la cara por defender los derechos de todos. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros defendemos una España de ciudadanos libres e iguales, y así se establece en el artículo 14 de nuestra Constitución.
Igualdad como pilar fundamental. Y yo me pregunto, ¿somos iguales si tenemos problemas para que nos atiendan en el centro de salud de Burgos? ¿Somos iguales si tenemos problemas para escolarizar en castellano a nuestros hijos en Gerona? ¿Somos iguales si al vivir en una zona interior de España tenemos menos acceso a servicios públicos o algo tan básico como es el 4G o el Wi-Fi? Yo creo que hay que recuperar esa igualdad que el nacionalismo lo ha fracturado. Queremos la tarjeta única sanitaria para que nos puedan atender en cualquier lugar del territorio. Queremos igualdad para poder estudiar en castellano en cualquier punto del territorio nacional. Y queremos emprender sin trabas ni burocracia en cualquier parte de España. Y con respecto a la financiación autonómica, yo creo que la financiación autonómica, cuando nos planteemos modificarla y reformarla, vamos a hacerlo con sensatez, vamos a hacerlo con números, no con identidades. Es que aquí parece que todo se plantea con identidades, con números, señores, con números, y de forma sensata y donde hay que hacerlo, que es en el Consejo Político, Social y Fiscal, donde están representados todos los partidos políticos. Turno para Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante. Sí, nosotros entendemos que España es diversa, es plural y tiene realidades nacionales, ¿no? España es un Estado plurinacional. De hecho, fruto de eso, consecuencia de eso, nosotros fuimos la primera fuerza política, ganamos las elecciones, un partido o una organización política de ámbito nacional ganó las elecciones en Cataluña y en Euskadi en el año 2016. Nosotros hemos ganado la autonómica en Cataluña, las elecciones generales, porque nosotros tenemos un proyecto de país y entendemos que España tiene que avanzar hacia una España republicana y federal. Nosotros entendemos que es fundamental un proceso constituyente, una nueva constitución que incorpore el feminismo, que incorpore la lucha contra el cambio climático, que blinde derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y mientras tanto defendemos que lo que hay en la Constitución se cumpla, porque hay partidos que utilizan la Constitución como elemento para atacar políticamente a sus adversarios, pero sin embargo vemos que el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, a las pensiones públicas, a la redistribución de la riqueza, de eso que está en la Constitución, hay fuerzas políticas que no se preocupan. Nosotros queremos una nueva Constitución, pero mientras avanzamos hacia eso, vamos a defender aquellos derechos que son fundamentales y que ya están en la Constitución y que, sin embargo, no se cumplen. El 155 se redactó para no aplicarse. Hay que leerse la Constitución y el 155 se hizo en su día para no aplicarse, porque no dice cómo y no dice las condiciones. Nosotros entendemos que la solución tiene que ser política en los problemas territoriales que tiene España. Nosotros queremos una España con Cataluña y una España sin recortes y sin políticas neoliberales y sin políticas que generen desigualdad. Y entendemos que la crispación y el debate territorial y los ataques lo que hacen es crispar aún más e incluso que PP, Ciudadanos, Vox, haya fuerzas políticas que hagan políticas con Cataluña, da lugar a que suba el número de independentistas en Cataluña. Nosotros entendemos que con Unidas Podemos en el gobierno el número de independentistas va a bajar, porque en Cataluña hay un desarraigo también como consecuencia de la desigualdad, del desempleo, del deterioro de servicios públicos, que eso ha sido aprovechado por las fuerzas políticas independentistas. Por tanto, nosotros defendemos una solución política, pero queremos una España con Cataluña, una España diversa, una España plural y una España que tenga proyectos de futuro, que blinde derechos para su gente y que haga que los 2 millones de españoles que están en el extranjero, la mayoría jóvenes, que están porque no tienen futuro, puedan volver a España y puedan desarrollar una vida plena de futuro y de libertad e igualdad en el conjunto del país. Y queremos también que Andalucía, que aporta el 18% del peso poblacional en España, tenga también, en cuanto a financiación, un porcentaje similar al peso poblacional que tiene para que los servicios públicos en Andalucía, la sanidad, la educación y la dependencia sean mejores para el conjunto de vecinos de los Palacios y Villafranca y para el conjunto de vecinos de Andalucía. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues entonces vamos a comenzar con el que va a ser el segundo turno de este segundo bloque que lo inicia de nuevo el Partido Popular. Muchas gracias. Por rematar un poco el primer turno de debate y en relación y por alusiones al compañero del Partido Socialista sobre las infraestructuras que disfrutamos o que no disfrutamos los palaciegos, pues bueno, recordar que el desdoble de la Nacional Cuarta se aprobó y se inició para los gobiernos del Partido Popular. ¿Y qué financiación le había aportado? Y la liberalización de la autopista de peaje también se aprobó con el gobierno del Partido Popular. O sea,
Pero si queréis alargar dos enlaces, la concesión, dos... queréis prolongar la ¿Cómo concesión. vamos a prolongar? Fue el gobierno del Partido Popular el que aprobó y que puso fecha de caducidad a la autopista de peaje. O sea, decir que el Partido Popular no ha luchado y no ha invertido en infraestructuras que afectan a nuestro pueblo, yo creo que cuanto menos es falaz. En definitiva, de todas formas, eso bueno, se darán cuenta los palaciegos cuando perfectamente puedan coger por autopista sin tener que pegar un peaje, o por el desdoblamiento de la Nacional Cuarta, o por el proyecto, que una vez que hemos accedido al gobierno de la Junta de Andalucía, por el proyecto de mejora de la carretera que nos comunica con Utrera, una carretera que tiene un tráfico impresionante y que nuestro consejero de Delegación Territorial de Sevilla pues se ha comprometido a incluir en los presupuestos el estudio y la puesta en marcha de la mejora de esa comunicación. Esa medida sí la habéis puesto en marcha ustedes. Esa medida ha estado en el cajón desastre del Partido Socialista años y años, y eso pues lo vamos a retomar. Con respecto al contertulio de Izquierda Unida, que comentaba que ellos quieren una España diversa y plural, evidentemente nosotros también queremos una España diversa y plural. ¿Por qué? Porque España es diversa y plural, y por eso es rica, por su diversidad y su pluralidad. Pero esta diversidad y pluralidad no puede significar bajo ningún concepto diferencias, y bajo ningún concepto puede significar romper las reglas de juego. Nosotros tenemos unas reglas de juego que nos dimos democrática y pacíficamente, que es la Constitución del 78. Entonces esas reglas de juego hay que respetarlas. Y a través de esas reglas de juego pues podremos modificar todo lo modificable. No podemos alentar ni podemos decir queremos un referéndum en Cataluña cuando, bueno, teníamos que votar todos los españoles, según la Constitución. ¿O no? Habría que ver. Hay vías políticas para solucionar los conflictos. Tampoco dice usted, bueno, el artículo 155... La derecha en su día votó que no a la Constitución, en el 78. El artículo 55 es un artículo que está para no aplicarlo, lo mire usted. El artículo 55 es un artículo tan legal como el resto de artículos, y está previsto, pues bueno, para situaciones en el sentido que no tiene excesivas como es la que nos encontramos. Sí. Y Pablo Casado, si es el gobierno, pues evidentemente pondrá coto a toda esta deriva independentista aplicando un 155, pero con la profundidad que ello requiere. Y yo creo que esa es la única forma de restablecer esa normalidad que la crispación social que ahora mismo existe entre los propios catalanes existe. Yo creo que esa es la solución. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Turno de Juan Diego. Hombre, si hablamos de infraestructura, creo que todos sabemos la poca financiación que ha tenido por parte del Partido Popular el desdoble de la carretera nacional. No ha tenido financiación suficiente para que esa obra se hubiera empezado antes y su finalización fuera más rápida de lo que lo es hoy. Yo he podido hablar directamente con los compañeros de la delegación del Gobierno y esa obra no va más rápida porque no había financiación por parte de los presupuestos que había diseñado el Partido Popular. Nosotros estamos trabajando desde aquí, desde el PSOE, de los Palacios, hablando con nuestros compañeros, dejándole claro que esa obra tiene que acelerarse lo antes posible y que hace falta financiación. Con lo que tiene que ver con la infraestructura del peaje, por favor, si es que hasta hace 3 días el Gobierno Popular daba largas y no dejaba a las claras qué iba a suceder con el peaje. Nadie sabía si finalmente ese peaje iba a finalizar en diciembre de este año. En cuanto llegó Ábalos, lo dejó claro, no se va a prolongar, hay fecha clara, tangente, en la que la gente de los Palacios sabe que el 1 de enero del próximo año no va a pagar un céntimo por coger la autopista. Eso está claro. Y con respecto al 155, el 155 no puede ser un elemento de amenaza ante nadie. No puede ser un elemento de amenaza y no puede estar en boca de Casado como el que va con una escopeta cargada. No, el 155 si hay que aplicarlo, se aplica. Y Pedro Sánchez demostró cultura de Estado cuando Rajoy quiso aplicar el 155 y lo primero que hizo Pedro Sánchez fue ir a la Moncloa a demostrarle el apoyo del Partido Socialista al Gobierno, porque somos conscientes de que en ese momento el Estado lo requería. Ahora no estamos en la misma circunstancia y preferimos el diálogo a la amenaza. No, preferimos un relator. No, preferimos el diálogo a la amenaza. Porque tenéis que decir,
Vamos a ver, yo tengo mi hermano, vive en Cataluña, mis padres van a Cataluña cada 2 o 3 meses y mis padres cada vez que cogen el avión están asustados por todo lo que hablan los diferentes partidos de la derecha, y cuando mis padres pisan Barcelona, Barcelona no es Stalingrado en el siglo XIX, estamos de acuerdo, Barcelona es una ciudad normal en la que se puede vivir y que los problemas territoriales se tienen que solucionar con diálogo, y el 155 tiene que ser la última medida. Es que no nos queda otra. Y el PSOE ha demostrado estar del lado de la Constitución. Si hace falta el 155, sí, pero como última medida, no como amenaza ante nadie, ni para asustar a nadie, ni para establecer que España se está rompiendo, porque España no se rompe, España es mucho más del cuento que nos quiere contar Casado y el resto de la derecha. No es cuento, es no realidad. se rompe España, no se rompe la Constitución. Hay al frente un gobierno como el PSOE que ha demostrado, cada vez que ha tenido la oportunidad, que es un partido de Estado y que sabe estar en cada momento. Ahora, del lado del diálogo, que es lo que requiere en este momento la unidad de España. Diálogo, y en eso estamos. Diálogo con un relator. Diálogo, con eso estamos. Lo demás, cuento para asustar. La realidad es mucho más sencilla, y no hay que inventarse cuentos, ni mentir, ni engañar a la gente, que ya está bien de los 3 partidos de la derecha queriéndonos contar un cuento de una ruptura de España que no existe, y los problemas que hay con diálogo, sentándose, porque para eso hay partidos que vota la gente de forma libre, para que esos partidos, debajo de la responsabilidad que le otorgan los votos, se pongan a dialogar. Y eso, el primero que encabeza ese diálogo es Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Si te parece, Juan Diego, vamos a seguir con el posicionamiento en este aspecto de Ciudadanos. Sí. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias. Con respecto al compañero de Unidos Podemos, Unidos Podemos siempre ha sido la muletilla de los partidos independentistas. Sí, siempre le ha echado un cable cuando le ha hecho falta. Y les recuerdo que el presidente de Cataluña es un señor racista y xenófobo y supremacista. No tiene nuestros votos. Usted quiere romper el régimen del 78... Y yo creo, insisto, que es una verdadera irresponsabilidad la autodeterminación y el referéndum. Y así lo dice un histórico de Izquierda Unida, como es Gaspar Llamazares, y el pobre, por decirlo, pues está defenestrado, ¿no? En segundo lugar, parece que el compañero del Partido Socialista hace tiempo que no va a Cataluña. Yo he estado en Cataluña con los compañeros de Ciudadanos, hemos andado por las calles y a nosotros nos insultan permanentemente esos independentistas supremacistas, ¿no? No, eso es mentira. Sí, y han salido en televisión, y ya lo digo, que le han partido la cara a más de uno simplemente por defender algo tan básico como la unidad de España o tu posicionamiento en Cataluña, ¿no? Así que eso es así, los señores televidentes seguro que lo saben porque lo han visto, ¿no? Yo, para seguir avanzando con respecto a la España rural, que no he comentado antes nada, ¿no? Es verdad que los municipios se están vaciando. Hace muy poquito hubo una manifestación de esa España vaciada. Los alcaldes y muchas plataformas y asociaciones están pidiendo a gritos una ayuda por parte de la administración pública con respecto a la despoblación y a esa España rural, ¿no? Ciudadanos, para que también los que nos están oyendo lo sepan, seguimos en las políticas concretas para que ellos la conozcan, ¿no? Nosotros hemos presentado un plan nacional de la despoblación con medidas concretas, ¿no? En consumo, tanto con las administraciones autonómicas como con las municipales, ¿no? Hemos propuesto una rebaja del 60% del IRPF en aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes y con una densidad de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que he comentado antes, una tarifa súper reducida de 30 euros para las mujeres que quieren emprender en el ámbito rural. Incentivar la natalidad, que también lo he comentado antes, que es fundamental para sostener nuestras pensiones futuras, y cerrar la brecha digital. Hay muchas zonas blancas en la España interior que no tienen conectividad y eso les impide emprender, ¿no? Yo creo que la conectividad de banda ancha es una obligación de servicio público, ¿no? Otra medida que ha propuesto Ciudadanos es la excepción del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en arrendamiento de fincas rústicas, ¿no? El fin del impuesto de sucesiones en las transmisiones de explotaciones agrícolas agrarias. Defendemos también la caza y la pesca regulada, reconociendo una sola licencia en toda España, ¿no? Sí, llevamos 30 años hablando de la España rural y yo creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han hecho poco, ¿no? Nosotros presentamos este plan con medidas concretas
para que los televidentes las conozcan. Muchas gracias. Pues vamos a cerrar ya este segundo bloque con la intervención del representante de Unidas Podemos. Sí, nosotros entendemos que solidaridad territorial requiere también solidaridad entre clases sociales en España. Y nosotros entendemos que es solidario también y es necesario que haya lucha contra la economía sumergida. En España hay un fraude del 25% del PIB, calculan los miembros del sindicato de técnicos de Hacienda. El 25% del PIB que si pagara seguridad social y pagara impuestos serían 84.000 millones de euros. Eso es una gran cantidad de dinero con la cual se podría hacer mucha política pública y se podría hacer mucha política social. De Unidas Podemos nos comprometemos a que, si gobernamos, le vamos a exigir a la banca los 60.000 millones de euros que se ha perdido como consecuencia del rescate bancario. Se la da a la banca más del 6% del PIB y, por tanto, es fundamental que la banca que ha obtenido un beneficio superior a 60.000 millones de euros, que es lo que se le ha dado, y lo ha obtenido superior como beneficio, devuelva ese dinero que era del Estado, que era de los servicios públicos, que era de las pensiones, para poder blindar servicios públicos, para poder mejorar las condiciones de vida de la gente. En el medio rural, en Sevilla, hay 43 municipios con menos de 5.000 habitantes. Nosotros entendemos que es fundamental desarrollar la agroindustria, que haya empleo en el medio rural, desarrollar las comunicaciones, desarrollar los servicios públicos, que haya médicos, que haya maestros, que haya escuelas en el medio rural para que la gente pueda vivir. Las comunicaciones es fundamental también. Estáis hablando de comunicaciones, estáis hablando de liberalizar el peaje. Hacia Cádiz, el Partido Popular y el Partido Socialista han ido variando su posición en función de si estaban en el gobierno o si estaban en la oposición, y al final vemos cómo la liberalización del peaje será en 2019, en diciembre, cuando acabe la concesión. Ninguna ha cumplido con lo que se comprometió cuando estaba en la oposición, o con el desdoble de la Nacional Cuarta. Yo creo... El socialista se ha comprometido en no prolongarlo y no lo va a prolongarlo, pero se había comprometido a liberalizar el peaje. El compromiso de Ábalos es no prolongarlo y no se va a prolongar. Y los grupos municipales socialistas en la Diputación que se va a proponer. Por tanto, en mi turno, entiendo que en mi turno, tanto PP como PSOE han cambiado su discurso cuando han estado en la oposición y cuando han estado en el gobierno. Quien ha sido coherente, por ejemplo, el alcalde de Los Palacios, el equipo de los gobiernos, con Juanma Valle, que está al frente de las luchas y las movilizaciones, siempre exigiendo la liberalización inmediata del peaje y el desdoble de la Nacional Cuarta. Sería por la herencia que le dejó el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Los Palacios. Bueno. En relación al sello agrario. El sello agrario, desde Unidas Podemos, hemos defendido que el sello no puede subir un 22%, de 98 euros, 98,7 a 120 euros, 22, me parece. El sello agrario no puede subir esa cantidad y no es admisible que en el desempleo, cuando los trabajadores eventuales del campo están en desempleo, se cobre conforme al IPREN, es decir, se pague conforme el sello, conforme al tipo del 11,5% del salario mínimo, de la base mínima de cotización, que son 1.050 euros, y sin embargo después se cobre conforme al IPREN, el 80% del IPREN, que es una cuantía menor. El IPREN se inventó para los subsidios, para los salarios que fueran más bajos de lo que marcaba el salario mínimo. Nosotros nos comprometemos a que no suba el sello y a que el desempleo en el campo se cobre conforme al salario mínimo. Y un último elemento, lo registramos en el Congreso de los Diputados. Una serie de reclamaciones al Gobierno y una pregunta a la ministra: ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para cumplir con su compromiso en lo que respecta a las cuotas sociales de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo? Pues dejamos ahí la pregunta. Si os parece, si les parece a nuestros invitados y a nuestros telespectadores, nosotros vamos a hacer un inciso, unos minutitos de publicidad y enseguida volvemos debatiendo porque está el tema muy interesante.